para conocer el tritón, ¿no? Uno de ellos. El tritón palmeado vamos a hablar hoy. Venga, pues vamos a hacer esa ficha técnica para conocer mejor algunos rasgos, aunque ahora evidentemente vamos a dar más detalles. Pues es de la clase de los anfibios, orden Caudata, que significa que en estado adulto tiene cola. Luego tenemos los anfibios que en estado adulto no tienen cola, como son sapos y ranas, y de los Caudatas son pues tritones y salamandras, y cuando son adultos tienen cola. Es de la familia de las salamandras y la especie es pues Lysotriton helveticus, que el nombre científico que tiene. ¿Dónde podríamos encontrar este tritón palmeado? ¿Dónde vive? Pues podemos encontrarlo, está bastante extendido por Europa, a nosotros nos toca esta parte de aquí pequeñita, entonces eso hace que en Aragón esté sobre todo en dos ambientes. Tenemos el ambiente montañoso, que está muy extendido en Pirineos y también un poquito en la zona del Moncayo, pegadita a Soria. Vale. Y también tiene otro hábitat que no es montañoso, que es la zona del Valle del Ebro. Pero en esta zona del Valle del Ebro está ya prácticamente desaparecido, quedan ya muy poquitos. Bueno, pues nos vamos a interesar más, como decimos, por esta especie para conocerla mejor, cuáles son esas necesidades y esas amenazas que desde luego, sin duda alguna, pues influyen para que esté más en retroceso en algunos sectores. Algo que también nos gusta siempre preguntar y conocer cuando venís, ¿existe diferencia entre machos y hembras? Porque veíamos que tiene esos colores también característicos. Sí que existe una diferencia entre machos y hembras, se da especialmente marcada cuando están en el agua. Entonces, estos tritones tienen toda una cresta dorsal y en caudal, atrás del todo, que en los machos es mucho más grande. Y además los machos tienen esa característica que le da nombre. Se llama tritón palmeado, los machos tienen una palmeadura. Es decir, igual que los patos que tienen unas membranas entre los dedos, los machos de estas especies también desarrollan esas membranas que le ayudan muchas veces en la natación. Curioso, mira, y ese boca arriba también le cambia la coloración, ¿no? Bueno, ahí lo que estamos viendo es otra especie, que esa no está en Aragón, que es un gallipato, pero es también de la misma familia. Vale, como decíamos, necesitan esa dependencia de la humedad, pero combinan, ¿no?, los dos ambientes. Eso es, tienen una gran dependencia de la humedad, sin embargo estamos hablando que el tritón palmeado se salva bastante, es de los anfibios que tenemos uno que depende muy poquito de la humedad, prácticamente solo cuando va a reproducirse, es solo cuando va a las charcas. El resto del tiempo puede estar en tierra firme, siempre ligado más o menos a esos entornos húmedos, pues se va a ir a una zona con hojarasca, se va a ir a una zona con mucha vegetación fresca, se va a ir pues debajo de una piedra o debajo de un tronco que conserve todavía la humedad, y ahí es donde pues va a estar más o menos el resto del año, sobre todo pues las noches húmedas, las noches lluviosas, es cuando va a tener más actividad. Vale, combinación de hábitats y imagino que también combinación de respiración, ¿no? Claro, eso es. Tiene, ya lo dijimos en su día, tienen varios tipos de respiración. Entonces, por ejemplo, las larvas tienen esas branquias externas, que son unos filamentos de aspecto plumoso, que acaban sufriendo luego un proceso de metamorfosis. Las larvas se acaban adaptando ya al estado adulto, esas branquias, esos filamentos plumosos se reabsorben, desaparecen y el adulto ya termina de desarrollar esos pulmones. Entonces es capaz de respirar por la piel, tienen una respiración cutánea que complementan con unos pulmones que se le han formado durante la metamorfosis para poder salir del agua. Aquí estamos hablando de metamorfosis, ¿cómo es ese ciclo reproductivo? No sé si también son abundantes en cuanto a esos nacimientos o no tienen tantas crías. Porque intuyo que sí. De hecho, se da la característica de que los machos son un poco más pequeñitos, las hembras son más grandes, porque las hembras tienen que tener capacidad para poner pues alrededor de, depende un poquito de la hembra, pero entre 80 a 400 huevos. O sea que las puestas son grandes. Claro, son puestas grandes. Y ojo, porque aún así cada huevo ella lo sigue tratando con mucho amor. Ya lo vimos en el tritón jaspeado, que cada huevo lo envolvía en una hoja. Esta también hace lo mismo, pone cada uno de los 300 huevos a lo largo de varios días, los va envolviendo cada uno con una hoja. Entonces las hembras son un poquito más grandes. Me he perdido, ya no sé ni lo que... No, estábamos hablando, como decimos, de ese ciclo reproductivo que desde luego que también es muy abundante y además también de una especie como esta, el tritón palmeado, que también juega un papel fundamental, ¿no?, como suele ocurrir en todos este tipo de especies, en todo el ecosistema y en esa cadena trófica. Claro, es lo que llamaríamos un eslabón intermedio en la cadena trófica. Es decir, se alimenta de una serie de animales más pequeñitos, pues muchos insectos,
muchos escarabajos, muchas arañas y a su vez sirve de alimento a especies más grandes, ¿no? Por ejemplo, muchas aves, muchas garzas se alimentan de esta serie de anfibios, otros anfibios también un poco más grandotes, algunas truchas también se pueden alimentar de ellos, que a su vez pues ellos sirven también de alimento a más animales. Entonces estamos hablando que forman una rueda más en los engranajes de un ecosistema sano. Sirve de alimento a otros animales, pero bueno, imagino que tendrá también estrategias para decir, a mí no me comáis. Tiene también sus estrategias. La primera de ellas es pasar desapercibido. Nosotros igual así lo podemos ver muy llamativo, pero si nos imaginamos este tritón de ese color marrón sobre el fondo de una charca, sobre la hojarasca de un bosque, pasa muy desapercibido. Eso, y lo pequeñitos que son, cuesta verlos. O sea, cuando uno va al campo y no te creas que es tan fácil. Ya. Hay más a veces de los que parece porque no somos capaces de verlos. Pero una vez lo han descubierto y ya se lo van a comer, opta por una estrategia que es totalmente distinta. La tripa el vientre de estos tritones es de un color naranjita un poco más llamativo, con unas motitas de negro. Entonces lo que hace cuando él se siente amenazado, recoge la cabeza, las patas y la cola y exhibe ese vientre. Es una forma de decir, cuidado conmigo, porque este tiene una cierta toxicidad muy leve, pero bueno, es una forma de advertir a esos posibles depredadores de que tengan cuidado. Esto se llama aposematismo, que es advertir con un color llamativo que podemos ser un poco peligrosos. Curioso, sin duda alguna. Y Pablo, ¿cómo podemos ayudarles? Bueno, pues sobre todo en esas noches lluviosas, cuando los anfibios y el tritón palmeado entre ellos tienen más movilidad, cuando muchas veces van a las charcas a reproducirse, si vamos conduciendo, tener mucho cuidadito, ¿no? Pues no cuesta nada ir un poquito más despacio para no atropellarlos. Y otra forma de poder ayudarles sería los abrevaderos, ¿no? Para mantener... Esos es, los abrevaderos tradicionales de ganado, que muchas veces se abandonan, se colmatan y ya no caben, ya no actúan de punto de reproducción, se acaban perdiendo. Entonces, las personas que sentimos este amor por los anfibios, cuando vemos un abrevadero tradicional, bien mantenido, que tiene un acceso fácil y una salida también fácil para los anfibios, yo creo que estamos pues eternamente agradecidos al pastor que ha mantenido ese abrevadero, porque además lleva mucho trabajo el mantenerlos funcionando. Y que juega un papel que antes era otro y ahora, bueno, es el que es también ayudando, por supuesto, a esa fauna local. Eso es. Pues gracias, Pablo. Nos vemos un placer, muchas pronto gracias. para seguir aprendiendo más con nuestros amigos de SeoVerLife.